Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a trabajar algunas de las operaciones importantes de los conjuntos. En este caso tenemos el primero, que es la unión. La unión es el conjunto formado por todos los elementos de los conjuntos a trabajar y se representa con esa especie de U que vimos cuando trabajamos los símbolos de los conjuntos. La forma de expresar la unión entre conjuntos de manera algebraica es por comprensión y lo escribimos así. Si dos conjuntos A y B están unidos, entonces debe ser X tal que X pertenezca a A o X pertenezca a B. Es decir, que si hay un elemento que pertenece a la unión de A y B, ese elemento pertenece a A o ese elemento pertenece a B. No importa si no está incluido en los dos al mismo tiempo, lo importante es que pertenezca a uno o pertenezca al otro. O puede pertenecer a los dos al mismo tiempo. Entonces, recuerda, esta simbología, esto significa O en matemáticas, esto es tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Así que en la unión vamos a tener, básicamente, si yo tengo A, B y C, estos conjuntos, yo voy a tener en la unión los elementos de A, los elementos de B y los elementos de C. Si nada más tengo a A y al conjunto B unidos, entonces serán solamente los elementos de A y los elementos de B en un nuevo conjunto llamado unión. Muy bien chicos, aquí tenemos un ejemplo que vamos a trabajar para saber cómo conformar una unión entre conjuntos. En este caso nos piden relacionar a A unido con B. Vamos a hacerlo sin el diagrama, es decir, de manera algebraica. Y tenemos que A unido con B, ¿quién será? Los elementos de A y los elementos de B. A unido con B son los elementos de A y los elementos de B. Así que vamos a ver, tenemos A, que es el número 1. El número 2 está aquí en B también, entonces lo colocamos una sola vez. Fíjate que no lo voy a colocar 2, 2, sino un solo 2 que pertenece a los dos conjuntos. El elemento 3 que está aquí, el elemento 4 se vuelve a repetir aquí en B, así que colocamos 4. Luego tenemos el 5, tenemos el 6 de la B y el 8. Todo esto conforma la unión porque son todos los elementos que están en A y en B, es decir, en los conjuntos que estamos trabajando, los conjuntos que nos piden unir, que en este caso sería A y el conjunto B. Muy bien. Si te fijas aquí, vamos a tener este diagrama, lo hago ya de una vez porque en el video anterior ya vimos cómo se realiza. Vamos a tener exactamente lo mismo que representamos algebraicamente, que en el conjunto A solamente están en el conjunto A los elementos 1, 3 y 5, en el conjunto B solo está 6 y 8, pero en ambos conjuntos, lo que comparten ambos conjuntos es el número 2 y el número 4. Entonces, representado de esta manera, la unión es básicamente tomar toda la región, ¿ok? Todo esto es lo que nos conforma la unión entre conjuntos. Todos los elementos que representan al conjunto A y al conjunto B. Muy bien, aquí vamos a trabajar la unión con otro ejemplo. Vamos a hacer la unión entre los dos conjuntos, la unión existente entre el conjunto A y el conjunto B. Vamos a hacer nuestra llave y debemos colocar, recuerda, todos los elementos de A y todos los elementos de B. Vamos a ver, en A está 1, 2 y 3, pero no están en B, así que simplemente los colocamos y ya, 1, 2 y 3. Y en B están 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Esos son todos los elementos que conforman a los conjuntos A y B. Significa que la unión de A y B es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ¿cómo se verá esto en el diagrama? En este caso, fíjate cómo nos queda nuestro diagrama de Venn. Nos queda con un vacío en la intersección. Significa que estos dos conjuntos son conjuntos disyuntos. ¿Qué significa? Que no tienen elementos en común. Sin embargo, la unión toma a los elementos que pertenecen a A y a los elementos que pertenecen a B, aun cuando no hay ninguno que relacione a los dos conjuntos. Entonces, en la unión, por eso tenemos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Pero particularmente a esto le llamamos conjunto disyunto, por lo que te acabo de comentar, de que no existen elementos en común entre los conjuntos relacionados. Ahora chicos, tenemos
los siguientes conjuntos para ver otro tipo de unión que también se nos puede presentar. Tenemos la unión del conjunto C con el conjunto D y como ya lo sabemos es simplemente tomar los elementos de C y los elementos de D. El 3 se repite en C y en D, así que lo colocamos una sola vez. Lo vamos a colocar en orden. No importa si lo colocas desordenado, pero la idea es siempre mantener el orden para que no pierdas ningún número de vista. Luego tenemos el 4, aquí está, el 5, luego el 6, fíjate, aquí está el 6, el 7, el 8 y el 9 que se repite en ambos casos. Entonces, ¿quién es el conjunto de la unión de C con D? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los elementos que están en C y los que están en D. El diagrama de nuestra unión, de esta unión que tuvimos aquí, es el siguiente. Si te das cuenta, es una unión que tiene inclusión. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto que contiene a todos los elementos. El conjunto C no tiene un elemento que no pertenezca a D. Básicamente estamos diciendo que todo el conjunto C está dentro del conjunto D. Pero de esta forma se ve la unión representada en nuestro conjunto. ¿Quién es la unión? Todos estos elementos que tienen C y D. Aquí no hay ningún elemento, por eso no lo tacho. Sin embargo, todo esto es lo que pertenece al conjunto unión. Todos los elementos de C y todos los elementos de D, donde casualmente los elementos de C están dentro del conjunto D en su totalidad. Ahora, chicos, nuestro último ejemplo de unión será la unión de tres conjuntos que están escritos en este caso por comprensión. Cuando están escritos por comprensión es ideal colocar los elementos por extensión para entender de qué elementos estamos hablando. Vamos a comenzar escribiendo el conjunto A por extensión. Nos dicen X tal que X pertenece a los naturales, significa que los elementos que están en A pertenecen a los números naturales, pero además X es par, significa que además de ser un número natural, es decir, que no admitimos ni negativos ni decimales, el número debe ser un número par. Y además debe ser números menores que 12. No podemos incluir al 12 porque no existe la rayita del igual, sino los números menores que el número 12, que sean pares y que además sean naturales, es decir, que sean positivos o el 0. En este caso yo incluyo al 0 porque para mí es un número natural, al igual que para muchos profesores y muchos textos, ustedes lo van a incluir como un número natural. Entonces, ¿quiénes son esos números pares? Números pares son múltiplos de 2, comenzando desde el 0, bien, porque el 0 es un número par, es un número que es múltiplo de 2. Luego tenemos al 1, no, el 1 no puede ser, sino el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 11 no es par, es natural, pero no es par. Es menor que 12, sí cumple, pero no es par, tiene que cumplir todas las características. Y el 12, aunque es par y es natural, nos dicen que los elementos deben ser menores que 12. Como el 12 es igual a 12, no podemos incluirlo entre el conjunto de A. Vamos a ver a los de B. B nos dice X tal que X pertenece a los naturales y X es menor o igual, esta línea recuerden que significa igual, X es menor o igual que 5. Significa que vamos a seguir trabajando con los números naturales, aquellos que no tienen decimales y no admitimos negativos, sino el 0 y todos los positivos. Vamos a ver, tienen que ser menores que 5. Entonces, el 0 es un número natural y es menor que 5. El 1 es un número natural y es menor que 5. Lo mismo ocurre con el 2, con el 3, con el 4 y aquí la pregunta, ¿incluimos el 5 en este conjunto? Sí, porque son menores o iguales que 5. Como tiene esta línea, me indica que yo tranquilamente puedo escribir aquí al número 5 como parte de mi conjunto B. Entonces, aquí están X tal que X son naturales y son menores o iguales que 5. Vamos con el último. El último nos dice X tal que X es menor que 12, menor, solamente menor que 12, X es múltiplo de 3 y X pertenece a los naturales. Entonces, ¿quiénes son estos? Primero, aquí vemos, pertenece a los naturales, son números 0 y todos los positivos. Es múltiplo de 3, es decir, los resultados de multiplicar un número por 3. Y
por último, son menores que el número 12. Vamos a ver, ¿el 0 es múltiplo de 3? Sí, porque si yo multiplico 3 por 0, es 0 y eso pertenece a los resultados de los múltiplos de 3 o de la tabla del 3. El 1 no es múltiplo de 3. El 2 tampoco, el 3 sí, y además es menor que 12, es natural. El 4 no es, el 5 no es, el 6 sí es. El 7, el 8 no son múltiplos de 3, ya no cumple con esa característica, aunque sean naturales y menores que 12. Entonces el 9 es otro número que cumple la característica de ser natural, múltiplo de 3 y menor que 12. El 10 y el 11 no cumplen. Y el 12, aunque es natural, múltiplo de 3, nos dicen que son x menores que 12. No es menor igual como en el caso anterior, así que aquí no podemos incluir al 12. De esta forma tenemos conformados a nuestros tres conjuntos, escritos ahora por extensión. Una vez que lo tenemos escrito así, vamos a hacer la unión de ¿quién? La unión de A con B y al mismo tiempo con C, la unión de tres conjuntos. Muy bien, chicos, aquí ya tenemos escrito lo que vamos a transformar, sería la unión de A con B con C. Vamos a ver, elementos que estén en todos los conjuntos. El 0 se repite en los tres conjuntos, así que colocamos al 0. Luego vemos, ¿hay algún 1? Sí, por aquí está el número 1, nada más está en el conjunto B. Luego el número 2 lo tenemos en A y en B, así que lo colocamos una sola vez. El número 3 está nada más en B y en C, así que lo colocamos una sola vez. El número 4, el 4 está en A, el 4 está en B, así que lo colocamos también una sola vez. El 5 está solamente aquí en B, colocamos el 5, no está en ningún otro. El 6 está en A y está en C, así que colocamos el 6. El 7 no pertenece a ningún conjunto. El 8 está aquí y no está en ningún otro, así que solamente lo colocamos allí. El 9 está en el conjunto C. Y por último, ya nada más nos falta un número, el número 10, que pertenece solo al conjunto A. De esta manera tenemos la unión de los tres conjuntos, es decir, todos los elementos de A, de B y de C. Ahora, chicos, tenemos nuestra segunda operación, que sería la intersección. Y la intersección es un conjunto de los elementos comunes que tienen los conjuntos a estudiar. Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos A y B, la intersección de estos dos conjuntos serán aquellos que pertenezcan a A y que pertenezcan a B estrictamente, es decir, que pertenezcan a los dos conjuntos al mismo tiempo. Es por ello que lo definimos con la expresión matemática x tal que x pertenece a A y x pertenece a B. Recuerda que este símbolo es y va relacionado con la intersección. ¿Por qué? Porque los elementos que pertenecen a A también deben pertenecer a B. No es como la O, que puede pertenecer a uno o puede pertenecer al otro. Muy bien, ¿cómo sería la intersección de A y B? Pues recuerda que la intersección se observa justo donde se cruzan los dos conjuntos en esta región, y si son tres, en la región donde se cruzan los tres aros. En este caso tenemos los elementos de A, que es 1, el 2 lo comparte con B, entonces va justo aquí en el medio. El 3 nada más está en A, el 4 lo comparte con B, así que va justo aquí. El 5 está solamente en A, el 6 solamente en B y el 8 solamente en B. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Ya terminamos con todos los elementos. La intersección que existe entre A y B es toda esta región que tenemos aquí, todos los números que coincidieron en A y B. Así que podemos decir que A intersectado con B será igual ¿a quién? Será igual a estos dos elementos, 2 y 4, porque están en A y además están en B. Muy bien, chicos. En este siguiente ejemplo tenemos el conjunto A, 1, 2, 3 y el conjunto B, 10, 11, 12. Vamos a colocar los elementos en el conjunto que corresponde. 1, 2 y 3 que están en A y 10, 11 y 12 que está en B. Si te diste cuenta, no hay ningún elemento en común entre A y B, significa que esta intersección está vacía. Pero ¿cómo escribimos una intersección vacía algebraicamente?
Cuando hay una intersección vacía, es decir, cuando aquí en nuestra intersección no hay ningún elemento, nosotros vamos a escribir que la intersección de A y B es igual al conjunto vacío, es decir, que no hay ningún elemento. También lo podemos representar A intersectado con B es igual y hacemos las dos llaves abierta y cerrada sin ningún elemento dentro, y ya con esto indicamos que la intersección fue vacía porque no hay elementos que los dos compartan elementos en común. Ahora tenemos aquí otro ejercicio, pero de intersección de tres conjuntos. Así como lo hicimos en unión, también vamos a trabajarlo con la intersección. Vamos a ver, el conjunto A también está escrito por comprensión, al igual que los demás conjuntos. Así que lo leemos. X tal que X es múltiplo de 2, X pertenece a los naturales y X es menor que 14. Entonces, ordenando en importancia, lo primero es que X es natural, significa que incluyen al 0 e incluyen a los positivos, pero vamos a ver si del todo a todos los positivos. Nos dicen que X es múltiplo de 2, o sea que no es a todos los números, sino a los X que son naturales y además que son múltiplos de 2. Pero ojo, hay otra característica, que sean menores que 14 estrictamente, es decir, no puede ser 14, sino números menores que 14. ¿Quiénes son esos números menores que 14? Múltiplos de 2 y además naturales. Pues sabemos que múltiplos de 2 tenemos al 0 porque es parte de los resultados de la tabla del 2. 0 tenemos al 2, al 4, al 6, al 8, son múltiplos de 2. Todavía no hemos llegado a 14, estos siguen siendo menores que 14. 8 tenemos al 10, el 11 y el 12 entran, el 11 no entra, pero el 12 sí entra porque son menores que 14. Ahora, el 13 entra, no, porque aunque es natural, no es múltiplo de 2, y aunque es menor que 14, pues seguimos diciendo, no es múltiplo de 2. Entonces, el 14 entra, no, porque aunque es múltiplo de 2 y es natural, debe ser menor que 14, y 14 es igual a 14, no es menor que 14, entonces no entra en esta clasificación. Estos serían los números múltiplos de 2 pertenecientes a los naturales y menores que 14. Vamos con B. B es X tal que X es natural o pertenece a los naturales y X es menor o igual que 6. Ojo con estos símbolos siempre. Entonces son naturales, significa que son el 0 y todos los números positivos sin decimales. Pero vamos a ver, nos dicen que son los menores o iguales que 6. Significa que los naturales menores o iguales que 6 son 0, 1, 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 lo incluimos porque nos dicen menores o iguales. Ya tenemos el conjunto B, vamos con el conjunto C. El conjunto C pues será básicamente X tal que X sean menores que 15, estrictamente menores que 15, X pertenece a los naturales y X es múltiplo de 3, entonces son naturales, es decir, positivos y el 0, pero que sean múltiplos de 3 y que sean menores que 15. No podemos llegar al 15 porque son menores que él. Entonces vemos múltiplos de 3, el 0 es múltiplo de 3, el 1 no, el 2 tampoco, el 3 sí, el 4 no, el 5 no, el 6 es múltiplo. Recuerda que el múltiplo son los resultados de multiplicar el número 3, bien, por algún otro número, esos resultados. Entonces tenemos 0, 3, 6, el 9, tenemos al 12, el 13, el 14 y el 15 no pueden entrar porque son menores que 15. En el caso de el 13 y el 14 no son múltiplos de 3, son naturales y son menores que 15, pero no entran. Y el 15, aunque es natural y es múltiplo de 3, es igual a 15, no es menor que 15. Entonces, nuestra lista de elementos llega hasta el número 12 en el caso del conjunto C. Muy bien, chicos. En este caso, coloqué por aquí el diagrama como nos quedaría distribuido cada uno de nuestros elementos del conjunto. ¿Y quién será la intersección entre A, B y C? Los elementos que están en A, B y C al mismo tiempo. ¿Dónde está esa sección? Esa sección está justo aquí donde se entrelaza el aro de A, el aro de B, que aquí va pasando, y el aro de C. Significa en esta región aquí, esta región que tenemos aquí al centro, son las intersecciones de A, B y C.
¿Quiénes son los números que pertenecen a la intersección de A, B y C? El número 0 y el número 6. Y si lo vemos aquí representado, también lo vamos a tener así. Fíjate muy bien, el 0 está en A, el 0 está en B, el 0 está en C. Y luego el 6. El 6 está en A, el 6 está en B y el 6 está en C.